Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy, como viene siendo tradición ya en el canal, vamos a invertir unos minutos en reflexionar sobre cómo ha sido la fotografía final en este 2021 de nuestro pequeño gran ecosistema cinematográfico. Lo primero que debo decir antes de comenzar es que, bueno, como ustedes bien saben, esta semana pasada nuestro canal alcanzó 10.000 seguidores, lo cual, si me permiten un minuto de puro ego trip, es de agradecer. Y como siempre hago cuando llegamos a una cifra redonda, pues abro ese turno de preguntas o de comentarios, sugerencias, para organizar algún vídeo de diálogo sobre temas que les interesen. Entonces me pueden dejar en los comentarios aquellos temas sobre los que quieran que desarrolle alguna sesión en concreto. Dicho esto, y con 10.000 seguidores a las espaldas, es toda una responsabilidad intentar plantear una fotografía de lo cinematográfico, máxime cuando creo que, en primer lugar, ha sido un año bastante complejo, más que el año pasado. El año pasado cerramos con una fotografía bastante clara, por lo menos de las dudas que nos planteaba lo que iba a ser la supervivencia del tejido cinematográfico de exhibición, de producción y de distribución por la pandemia. Este año seguimos sin tener respuestas claras, pero sí que tenemos por lo menos la sensación de que hemos llegado a un estancamiento, quizá no tanto temático o formal, sino en los procesos de supervivencia de las herramientas de exhibición y distribución. Quiero decir que las salas, peor que mejor, siguen ahí, que el diagnóstico sigue oscureciéndose, que los festivales, peor que mejor, han seguido celebrándose. Sin embargo, no ha habido todavía ni una apuesta por parte de las instituciones clara, ni una apuesta por parte de los públicos y de las audiencias, al menos en España, clara por volver a las salas cinematográficas, ni por supuesto por las grandes cadenas de exhibición. Al final, las circunstancias concretas en las que seguimos viendo cine en cuanto a oferta y en cuanto a calidad de la distribución o de la exhibición, mejor dicho, siguen siendo exactamente las mismas que hace 365 días. Es decir, seguimos contando con una dialéctica entre centro y periferia prácticamente insostenible, que sigue ahogando a las grandes películas en beneficio de los grandes blockbusters. Y esto sigue siendo así, y todo apunta a que cuando haga el vídeo de 2022 volverá a decir exactamente lo mismo. Esto por un lado. Por otro lado, no es menos cierto que uno siempre tiene la sensación de no haber llegado a todos los títulos que se supone que han estado en el candelero en los últimos 12 meses. Creo que sí que hay un primer dato con el que me gustaría hablar, y es la sensación de que cada vez hay una mayor polarización en los discursos sobre cine. No solamente esto que ya se ha comentado en otras ocasiones, de que cada 2 semanas, 3 semanas ha aparecido una obra maestra, cada festival ha vuelto a arrojar 5 o 6 películas irrepetibles, sino más bien la sensación de que cada vez nos encontramos con ambientes, sobre todo en redes, en los que resulta más difícil hablar de cine. Y se habla de muchas otras cosas, y se hace mucho más ruido, y al final se habla mucho de política, se habla mucho de identidades, se habla mucho de ideología y de cuestiones que están muy bien y que forman parte del estado de la cuestión, pero cada vez es más difícil encontrar cómo, que es lo que a mí me interesa, cómo esas herramientas se traducen en rasgos formales concretos, de tal manera que al final deberíamos preguntarnos, y esto es una pregunta que flota mucho en el ecosistema desde hace muchos años, si lo que nos gusta es hablar de cine o lo que nos gusta es hablar de otras cosas. Esto también, por supuesto, repercute en cómo se configura el espectador en 2021, ¿no? Ha sido el año donde han llegado muchas de esas grandes películas que esperábamos como agua de mayo después de la pandemia. Ha sido del año del cierre de la saga Bond, de la primera parte de Dune, de Wonder Woman, en fin, de todas estas, las grandes películas que nos faltaban y que se suponía que iban a cambiar nuestra vida, y que en realidad lo que han hecho ha sido dejar un pozo absolutamente amargo, porque, con alguna excepción, luego hablaré de Dune, el resto de películas han estado muy por debajo de las expectativas que se generaban, de tal manera que al final yo creo que ha sido, esto es un triple que me tiro sin haber visto muchas de las películas que lo configuran, un año bastante pobre para lo que toca por lo menos al cine mainstream o al cine blockbuster. Quizá no tanto en términos de taquilla, porque ahí está por supuesto Spider-Man, sino más bien en términos de creatividad visual, de construcción de una nueva idea de lo cinematográfico, de nuevas posibilidades para una producción más sensata. Al final uno tiene la sensación de que la brecha, igual que antes hablaba de la polaridad en las opiniones, la brecha en los procesos de creación cada vez es más dramática, y cada vez nos vamos a ir encuadrando en
una especie de bipolaridad salvaje donde las salas quedan copadas por los grandes productos de las majors, que son básicamente series expandidas, mientras que las pequeñas propuestas quedarán relegadas o exhibidas cada vez más en formato online, gracias Filmin por existir, en formato streaming o mediante algún tipo de sistema de distribución muy pequeño y, por supuesto, fuera del alcance de lo que no sean los centros de las 2-3 grandes ciudades. Apartado esta cuestión que tiene más que ver con lo contextual, un poco con la foto y el marco en el que creo que se ha desarrollado el cine, que creo que es importante, hay varios datos o varios puntos que sí que tenía apuntados, ¿no?, sobre películas que sí he visto y sobre las que sí me gustaría pronunciarme. En el primer podcast de la 8ª temporada de Perros Verdes realizaron un análisis muy valioso de Annette, donde apuntaban una idea que para mí ha sido casi como la brújula para pensar lo mejor de este año, y es la idea de que muchas películas de pronto y contra todo pronóstico han empezado a reivindicarse simple y llanamente como eso, como películas, no como productos derivados de una constelación narrativa como el universo Marvel, no como productos hipermedia, transmedia, no como productos ni siquiera para generar contenido en redes, sino como películas. Y esto lo han hecho utilizando herramientas formales. Lo comentaba hace un par de días en el canal en mi canal de Twitter, en mi timeline, a propósito de West Side Story. En Perros Verdes lo apuntaban a propósito de Annette, pero yo creo que este año ha habido las mejores películas, casi todas las mejores películas han sido eso, películas muy autoconscientes, pero donde la autoconsciencia ya no era simplemente el juego posmoderno de poner, digamos, de visibilizar los mecanismos de la enunciación, sino antes bien el reivindicarse como productos, de arte, productos cinematográficos de arte, sin miedo a su aparente obsolescencia, sin miedo a ser nada más ni nada menos que películas, y precisamente por eso han llegado mucho más lejos y han sido mucho más poderosas en términos de construcción afectiva, incluso en términos de tratamiento de mensajes, de lanzarnos ideas para pensar al público. Ya he hablado de Annette, pero creo que también podríamos meter en esta lista Tres Pisos, podríamos meter la que para mí ha sido una de las mejores películas españolas de este año, que es Tres, que es un prodigio del fantástico nacional, y una película, a mi juicio, infravalorada y a la que la taquilla tenía que haber tratado mucho mejor, o también la última película de Ferrara, de la que hablé hace poquito, ¿no?, de Zeros and Ones. Al final estas películas son películas artefacto, donde lo que se nota es una especie de negación a la hora de ser canibalizadas por todo esto que se ha dicho siempre, ¿no?, de que ahora mismo el cine era como una especie de mix de resto, ¿no?, obsceno de la imagen publicitaria, del videoclip, de los videojuegos, y de pronto es evidente que aquí sí que hay una reflexión sobre la propia imagen, ¿no? Pues el So May We Start inicial de Annette no deja de ser un videoclip, pero es mucho más que un videoclip, es mucho más, igual que era mucho más, por ejemplo, la famosa escena de los acordeones de Holly Motors, ¿no? Es una reapropiación, es un golpe en la mesa donde la cuestión del melodrama, la cuestión del musical, la cuestión del género cinematográfico, que por otro lado es West Side Story, que por otro lado también es la escena del tango de Moretti, de Tres Pisos, son como grandes aldamonazos en la conciencia de la cinefilia contemporánea, ¿no? El año pasado salió y escribí un texto en debate con este libro estupendo de Vicente Monroy, ¿no?, sobre la cinefilia, este libro que escribió donde ponía en negro sobre blanco que el cine ya era un arte menor o una especie de patito feo dentro del ecosistema audiovisual, y es cierto que pues ahora se consume mucho menos cine y sobre todo se consume mucho peor, porque ya es muy raro hablar con gente que en su casa al menos no vea películas con el móvil en la mano o visitando TikTok o que no entienda las películas como una especie de resto obsceno que se queda ahí colgando en las stories. Y sin embargo estas películas yo creo que se reivindican una manera de mirar
e incluso una manera irónica de reapropiarse, volver a comerse, fagocitar precisamente aquello que se supone que las está destruyendo, ¿no? Precisamente una de las grandes películas de este año, que ha sido la Verónica de Medel, una película chilena que se ha podido ver en streaming, precisamente lo que hacía era eso, era fagocitar, era reírse, era nutrirse de los códigos, de los supuestos códigos visuales de Instagram, desde la propia frontalidad, el uso del primer plano, la exhibición desmesurada de una cierta idea de cuerpo, de una cierta idea de riqueza, de privilegio, para subvertirla y para mostrar o para poner en jaque de alguna manera esta idea de que el cine puede todavía, y creo que lo seguirá haciendo en los próximos años, entrar en la trastienda del resto de imágenes. Si Annette era la trastienda de un videoclip, y la Verónica es la trastienda de Instagram, y hasta cierto punto 3 es la trastienda del diseño de sonido, al final, cuando uno se aparta y ve la fotografía y ve todas estas películas puestas en fila, se da cuenta de que el cine ya no solamente está hablando sobre sí mismo desde una perspectiva plañidera o cómoda o nostálgica o melancólica, ¿no?, que era un poco la tónica que había dominando los últimos años, sino que el cine se está convirtiendo en un mecanismo para reivindicar y para volver a ocupar una posición sin duda mucho más limitada, mucho más minoritaria, pero mucho más auténtica, por lo que toca tanto a la honestidad de los creadores, y hay tanto Carax como Moretti como Ferrara con la imagen política, creo que han sido absolutamente claves, como vehículos, ya digo, para una reflexión súper afilada sobre los afectos. En esta dirección creo que ha habido como una gran sima en el cine de 2021, o un gran desgarro, donde ha habido películas que por un lado han sabido topografiar muy bien lo que podríamos llamar la sensación de malestar o la angustia contemporánea, ¿no? Estoy pensando concretamente en Titán, estoy pensando concretamente, desde luego, en la propia NEC, estoy pensando en Relic, que es una de las películas más interesantes que ha dado el Fantástico también este año, que es una película extraordinaria en lo que toca a la disposición espacial, pero también en lo que toca a la manera de enfrentarse con temas que hasta ahora habían permanecido en sordina, como la correcta mostración del Alzheimer, y en este sentido creo que El Padre también jugó un poco en esta línea, pero a mi juicio Relic funcionó mejor como discurso. Pero también está esa obra maestra que es Quo Vadis Aida, y esto sí que es una obra maestra, donde precisamente lo que podemos ver es que los viejos diálogos sobre la especificidad de la violencia visual, de la manera de mostrar nuestras deudas históricas, todavía tiene mucho que decir, ¿no? Es curioso que las dos grandes películas de este año que han participado en este debate es, por un lado, Quo Vadis Aida, por otro lado, So She Doesn't Live, esta película absolutamente majestuosa, rodada con 2 duros, que fue la que ganó la Mostra de Valencia este año, que es una película compuesta por fragmentos esquemáticos que conectan de manera muy sutil pero muy certera el conflicto de los Balcanes y los genocidios con la cuestión del feminicidio, y trazar una línea absolutamente espectacular, ¿no?, para hablar de la maldad y para desarrollar esta pregunta sobre las responsabilidades y el valor de cada uno de los cuerpos que mueren, ¿no? Esto también está en Quo Vadis Aida, y al final son películas donde uno tiene la sensación de que el cine sigue estando a la altura de los tiempos, y el cine sigue encontrando un lenguaje, porque son dos películas con un lenguaje cinematográfico muy preciso, ya sea el uso del tempo y del plano sostenido en So She Doesn't Live, o ya sea el uso del fuera de campo y el uso de la tensión narrativa en Quo Vadis Aida, para seguir trabajando en el pensamiento sobre la historia, seguir trabajando en la pregunta por Europa, me atrevería a decir, ¿no? La pregunta por Europa y la pregunta por el futuro inmediato de Europa, porque al final son películas que de alguna manera se deben leer tanto en lo que tienen de pasado como en lo que tienen de profecía. Son películas donde claramente se está escribiendo una cierta profecía sobre el futuro de Europa. Esto también lo he visto al otro lado del charco,
por un lado, por supuesto, yo creo que ha sido como la gran película, el gran documental mexicano del año, que es una película de policías, como el extraordinario cortometraje chileno Los Huesos, que es la última producción de León y Cociña, que son esta pareja de creadores que nos trajeron hace unos años la extraordinaria La Casa Lobo, y que de pronto en 15 minutos han trazado una de las piezas más salvajes, más bestias en lo que toca a la mostración del horror visual, ¿no? Es una pieza que además, ya digo, hace unos años hubiera sido tomada como una fruslería nostálgica posmoderna, como una especie de versión macabra de esa película perdida que fluía en la mirada de Ulises, de Angelopoulos, y que aquí de nuevo retorna, ¿no?, como esta hipotética primera película perdida del cine chileno, y que es salvaje precisamente no solo por lo que tiene de siniestro, por lo que tiene de reformulación de los códigos del fantástico, sino también por la manera en la que hace un recorrido brutal por toda la violencia, por todos los estallidos de violencia que han ido de alguna manera recorriendo América Latina y que a nosotros nos obligan a tomar una posición como espectadores, ¿no? Esto volveré en un ratito a esta idea. Son películas estas, y de las que ahora voy a hablar, que han vuelto a apostar, y yo creo que este año sí que ha sido muy fructífero, por las posibilidades del poder de la imagen. Cuando escribí la crítica sobre la última película de la saga Bond, una de las cosas que yo denunciaba ahí era primero la fealdad manifiesta tanto de los efectos especiales, del CGI, de la dirección de arte, que era una cosa como para arrancarse los ojos, ¿no? La torpeza en la dirección, la torpeza en el montaje, y la sensación de que esta película, como tantas otras, no ha terminado de creer en las propias imágenes que ha generado, no ha terminado de apostar por el propio código visual, sino que en realidad se ha quedado como en el tic de la saga, ¿no? en el sumar elementos para acabar construyendo una especie de fanservice al por mayor, al garrafón, ¿no? Un garrafón de fanservice. Y en contraposición, claro, efectivamente sí que ha habido películas que de alguna manera nos han obligado a replantearnos esta creencia en las imágenes, ¿no? Claro, está Sorrentino. Sorrentino ha vuelto a rodar la misma película de siempre, pero peor. Esto es algo que también desarrollo en alguna de las críticas. Sin restarle valor, por supuesto, a cada una de las imágenes que ha generado, porque Sorrentino es un inmenso creador de imágenes, pero sí que es verdad que al final todos estos tics manieristas, los arabescos de la cámara, los travelings circulares, la desfibrilación, lo que podríamos llamar la desfibrilación, la falta de hilo del relato, han acabado por perjudicar, a mi juicio, a una propuesta que se ve lastrada precisamente por la fealdad de la dirección de arte, es decir, la dirección de arte de la película de Sorrentino, quitando varios momentos concretos donde lo que resuena es una reescritura de la gran belleza, ha dejado caer mucho de lo que era, por ejemplo, la dirección de arte del joven Papa, o la dirección de arte incluso de la película de Berlusconi, ¿no?, del Oro. Entonces, claro, aquí nos hemos encontrado con un traspiés, pero que no obstante sí que ha apostado de alguna manera. Esta apuesta creo que también ha fracasado en el mainstream en la primera parte de Dune. Sí que es cierto que la cinta de Villeneuve es interesante, al menos en algunos aspectos, y que visualmente es una delicia, entendiéndose siempre dentro del código visual de Villeneuve, y entendiéndose dentro de lo que es como una especie de gran parque de atracciones para ver cómo estallan los fuegos artificiales del CGI y de una dirección de arte absolutamente maximalista basada en espacios abiertos y en una serie de cuestiones pues que ya estaban en Blade Runner o que estaban en Arrival y que, a mi juicio, en su mejor momento estaban en Enemy, ¿no? Claro, lo que me ha ocurrido con Dune es que, y de hecho he hablado de ella algo en los vídeos de Campbell, es que al final, narrativamente, es una película que creo que cada vez ha tenido menos que decir. Es decir, que en un momento dado sí que formó parte como del ecosistema de lo que había que ver, pero que al final, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido este año, teniendo en cuenta Titán, teniendo en cuenta Net, teniendo en cuenta una película española extraordinaria y muy potente en lo visual como es Destello Bravío, claro, al final da la impresión de que Dune, dentro de esta especie como de constelación mesiánica, se ha dejado muchas cosas fuera.
y cosas que tienen que ver con la potencia del relato y con la necesidad de seguir hablando de esta película. Dune genera mucho ruido, se marchita a las 3 semanas del estreno y a partir de ahí solamente volvemos a ella por la conexión de las imágenes, ¿no? por la posibilidad de que bueno, podamos rescatar algo de su deslumbramiento. Sin embargo, por ejemplo, Destello Bravío es una película que con muchísimo menos presupuesto, de alguna manera creo que ha fijado muchas de las imágenes cinematográficas del 2021. Y por fijar me refiero ha creado sugerencias lo suficientemente misteriosas, lo suficientemente impactantes, lo suficientemente bien compuestas, lo suficientemente sensuales, seductoras, pero al mismo tiempo también identitarias, ¿no? Destello Bravío es una película donde lo que toca a ciertos aspectos visuales de la experiencia en el Estado español es realmente punzante. O sea, es una película que corta, es una película que de alguna manera te obliga a volver a pensar sobre lo que has visto. Es una película implacable, desde luego, porque su planteamiento ético tiene muchísimos filos, y Destello Bravío casi nadie lo ha dicho, pero yo creo que Destello Bravío es una película que exige una lectura desde un punto de vista ético, ¿no? Desde un punto de vista donde la alteridad está constantemente en juego, donde la idea de la identidad nacional está constantemente en juego, donde la idea del cuerpo está constantemente en juego, de tal manera que al final uno sale del cine no solamente con la idea de haber asistido a un festival de imágenes, de haberse llenado los ojos, sino que además tiene como una serie de piezas que no sabe encajar a la hora de hacer una lectura personal de cierta profundidad del desarrollo temático de la película. Y entonces, en ese sentido, creo que es realmente una película poderosa, ¿no? Y esto también ha pasado en cierta medida con Titán, también ha pasado en cierta medida con Annette, que son películas que nos han obligado a tomar una posición de cautela con respecto a las imágenes. Titán me parece un ejemplo extraordinario. Titán es una película sobre la que de pronto hemos descubierto que no nos resulta fácil hablar. Y no solamente por una cuestión que tiene que ver con el potentísimo y el muy afilado campo de reflexiones en torno al género, al cuerpo, a nuestra relación como espectadores masculinos o femeninos con la película. Es infinitamente más potente, por ejemplo, que El último duelo, o que cualquiera otra de estas películas que han tomado como una posición mucho más clara a nivel ideológico, mientras que efectivamente Titán, siendo mucho menos clara, lo que ha hecho ha sido ponernos muchas más minas para que saltemos como espectadores a la hora de demostrar o de sentir, no tanto demostrar, sino sentir nuestra incapacidad de decir toda la verdad sobre una serie de imágenes. Eso está en Titán, eso desde luego está en Destello Bravío, eso está también, por supuesto, en Annette, donde resulta poco menos que imposible parapetarse detrás del código del musical o del código del melodrama, de igual manera que en Titán resulta imposible parapetarse detrás de lo fantástico, y todo queda como desbordado, ¿no? La verdadera provocación ha venido de ahí y no ha venido pues de una película como Bernadette, donde al final, pues sí, efectivamente el uso de códigos espirituales o religiosos para poner en crisis al espectador al final resulta casi una provocación de baratillo al lado de la sensación de pérdida que uno experimenta, por ejemplo, en la primera mitad de Annette, ¿no? Que es una auténtica montaña rusa donde uno no sabe exactamente cómo conquistar esas imágenes, y desde luego si la primera parte es compleja, la segunda obliga a tomar unas decisiones éticas como espectador que yo creo que ahí es donde realmente vemos el poder del cine y a donde no pueden llegar, que yo sepa, o que esto sería para el otro debate, otras manifestaciones visuales aparentemente mucho más de moda, ¿no? O aparentemente mucho más triunfadoras en términos sociológicos. Sí que, un poco para ir cerrando la reflexión, lo que yo guardo con más cariño o lo que para mí va a ser más importante de este 2021 es la sensación que he tenido en muchas de las películas que he visto de que realmente había primero un proyecto de volver a pensar las lógicas del clasicismo cinematográfico de una manera muy libre y de una manera absolutamente personal y atrevida
y contemporánea, ¿no? West Side Story es un ejemplo, Tres pisos también es un ejemplo, Lovers Rock es un ejemplo. Lovers Rock ya sé que no es una película, pero me voy a permitir meterla aquí de refilón, única y exclusivamente porque está en mi lista de lo mejor del año, esta que nos piden nuestros colegas de Cine Divergente y del Antepenúltimo Mohicano. Entonces también creo que lo que ha hecho Steve McQueen este año en esos 60 minutos, si no es cine, ojalá lo hubiéramos podido ver en una sala de cine, porque hubiera sido una de las experiencias más bellas que hubiéramos podido tener como espectadores, sin duda alguna. Pero que también está de alguna otra manera en películas aparentemente alejadas de esta idea, como podría ser Petit Maman de Shyama, o como podría ser First Cow, por ejemplo, de la Reinhardt, porque son películas donde de pronto no tanto la lógica de construcción visual, no tanto las herramientas formales, no tanto la sutura de planos o digamos, la linealidad y la clausura de la diégesis se manifiestan, ni muchísimo menos, sino que uno tiene la sensación de que esa gran propuesta humanista que estaba en los mejores momentos del clasicismo, que estaba en los mejores momentos de John Ford, de Howard Hawks, de pronto puede volver, encuentra una puerta por la que volver, con un nuevo lenguaje, con una nueva lógica, con una nueva mirada, y desde luego con la sensación de estar en otro tiempo y en otro paralaje, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, uno se enfrenta con Petit Maman, al final esa película es imposible de pensar fuera de unas coordenadas, de unas preciosísimas coordenadas de cuidado hacia el sujeto, de cuidado hacia la identidad, de cuidado hacia lo más íntimo, hacia lo más personal, que esto evidentemente en un momento social como el que vivimos en plena sexta ola pandémica, pues es más necesario que nunca, porque de pronto son películas que se han parado a escuchar y se han atrevido a hablar. Claro, decir que una película se ha dispuesto a escuchar y a hablar puede resultar paradójico, pero creo que no lo es tanto si cogemos, yo he apuntado algunos ejemplos, pero si cogemos y pusiéramos en fila una película como Otra Ronda, una película, ya decía, como First Cow o como Petit Maman, o desde luego como Encanto, que para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este año. Estas películas, a las que desde luego habría que sumarle también el Tres pisos de Moretti, son películas donde efectivamente ha habido una apuesta muy sólida por la cuestión de la reconstrucción. Una reconstrucción que ya no es épica, como en Dune o en Bond, sino una reconstrucción que parte de lo más pequeño, ¿no? De la posibilidad de que dos personajes puedan hablar, de que se pueda generar un marco visual mucho más amable, mucho más curativo, mucho más empático. Estoy pensando, por ejemplo, en este plano secuencia inicial de Petit Maman, que es precioso, con la cámara acompañando a la protagonista por el centro de la tercera edad, o estoy pensando también, por ejemplo, claro, el ejemplo clave es el baile final celebrativo de Otra Ronda, ¿no? donde ya no, y además es muy sintomático que venga de un director de esta escuela que surge casi como una denuncia de los mecanismos posmodernos, antihumanistas, como es el Dogma 95, y donde de pronto hay como una especie de reverso donde la cosa cambia y lo que emerge es un intento muy serio de reivindicar la posibilidad del encuentro, del debate, del diálogo y de la serenidad. Son películas que de pronto son extraordinariamente serenas, películas donde se ha recuperado un tempo, es decir, igual que sí que tenemos un Titán o una Annette donde la clave está en la víscera y en el ver hasta qué punto podemos tensionar al espectador, y en una autoexploración en ambos casos, tanto en el de Carax como en el de Ducournau, una autoexploración absolutamente inmisericorde, ¿no? De pronto, cuando uno llega a Petit Maman o cuando llega pues eso a Encanto, lo que se encuentra es una reivindicación de la sala de cine como un espacio curativo, como un espacio de sanación basado en, y esto es lo que más me interesa, los mecanismos cinematográficos estrictos. Es decir, Otra Ronda, el número musical final de Otra Ronda cura porque recupera lo mejor de los números musicales del clasicismo, esa gran celebración final que estaba pues, en el musical de los 30,
y estaba en los grandes cierres, ¿no?, de estas películas que nos miran desde una especie como de paralaje, como La calle 42, que es una película sobre la miseria y sobre la exclusión y sobre el horror, y que de pronto aquí han hecho como esta especie de giro y se comprimen en esos 3-4 minutos donde hay una celebración paradójica de la vida. Casi todos los musicales de los años 30 del pre-code son musicales donde la vida se celebra a pesar de la crisis del 29, a pesar del hambre y de la miseria que tienen los protagonistas, a pesar de la destrucción de los puestos de trabajo, que esto es algo de lo que habla mucho el musical del 29, a partir del crack del 29 digo, y que aquí está de pronto en otra ronda, aquí vuelve en otra ronda, ¿no? Y esta recuperación, ya digo, a esto me refiero cuando hablo de recuperación del proyecto del clasicismo, se ve también en ese Moretti más amargo que nunca, pero que sin aplastar las aristas de la amargura, que eso es algo que sí que pasa, por ejemplo, en Dune, donde casi todo el horror ocurre fuera de campo y es un horror muy espectacularizado. Aquí el horror está, y las líneas de tensión son mucho más sutiles, pero por eso mismo son mucho más poderosas. Y desde luego en una película que, ya digo, como es Encanto, que además es una película destinada a un público infantil, en principio, lo que se ha atrevido a hacer Disney, y se le pueden poner desde luego muchísimas pegas a Disney como exhibidora y como creadora de imágenes, pero en esta película en concreto lo que ha hecho ha sido una apuesta, yo creo, muy clara por una autodestrucción de casi todos los valores dominantes de su cine anterior, y por una aproximación a una manera mucho más sana, mucho más contemporánea de entender la cuestión del desgarro. Disney durante muchos años se parapeta en una idea del desgarro o bien vestida de ética, como suele ocurrir en los grandes títulos, desde La Bella Durmiente hasta su Robin Hood, hasta Aladdin, hasta El Rey León, ¿no?, donde lo que es una construcción del desgarro basado en la ética. En un momento dado, cuando entra en contacto con Pixar, se desploma en la pornografía emocional absoluta. Y aquí yo creo que lo que ha hecho ha sido como una especie de elemento de quiebra de esta deriva de afectos desmesurados que juega Pixar para recuperar lo mejor de su herencia, pero al mismo tiempo para actualizarla, que es exactamente lo mismo que hace pues eso, Moretti en el clasicismo con Tres pisos, ¿no? Reactualizar el clasicismo en este caso del género o de los lugares comunes de la animación, de los números musicales, de la construcción de personajes, de la construcción incluso de evolución de tramas, ¿no?, de secundarios, pero porque al final uno coge pues Bruno, o coge a la abuela, y son personajes que son muy reconocibles dentro de la cristalización topográfica convencional de Disney, pero desubicándolos, desmembrándolos, llevándolos a otro lado. Por ejemplo, el caso de Luisa, ¿no?, que es el secundario, el ayudante en términos propianos, que basa su función narrativa en el uso de la fuerza, solo en el uso de la fuerza. Eso está en Disney por todos los lados, o sea, la figura del forzudo, la forzuda está por todos lados en Disney, pero aquí, sin embargo, lo que hace es desmontarla, es meterle una carga de profundidad, y cuando tiene su número musical, es un número musical donde no se pone en marcha la grandiosidad, donde no se pone en marcha la fantasía de lo todopoderoso, ¿no?, que esto es Aladdin, esto es el número musical de No hay un genio tan genial de Aladdin, que es un despliegue de la potencia absoluta de lo todopoderoso, sino que se pone en marcha la cuestión de la mostración de la angustia. Esto es el anti-Hakuna Matata, o sea, el número de Luisa es el anti-Hakuna Matata, es la vida es un desastre, no sé por dónde cogerla y ojalá pudiera no estar viva, que es básicamente lo que se escribe en ese momento de Encanto. Luego, sí que creo que tomando una a una estas películas y viendo la foto en general, lo que nos queda es la sensación de que hay una nueva sabiduría en el cine. Una nueva sabiduría que solamente se entiende desde las coordenadas éticas contemporáneas, porque es nuestra, es una postura que viene derivada gracias a la herencia del postestructuralismo. Ya no se puede negar que los estudios culturales están estallando, están con nosotros y además lo están haciendo cada vez mejor. Y ese cada vez mejor está en West Side Story, está en Encanto, está en Annette, está en todas las grandes películas del año, ¿no? Luego mi posición, o con lo que yo cerraría, más que
quedarse con esta idea que tanto se escucha en redes sociales de que ahora el cine viene con una agenda y que todos son películas feministas con cuestiones raciales y de inclusión sexual, etcétera, etcétera. Yo lo que haría sería darle la vuelta a esa idea para pensar todo lo contrario, que el cine está encontrando un camino para volver a lo mejor de su clasicismo gracias a la herencia de los estudios culturales. Para mí eso es lo más importante que nos ha dejado 2021. ¿Qué va a pasar dentro de los próximos 365 días? Eso es un enigma que resolveremos en próximos vídeos.